Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la escritura. Gracias a Dios por un día más que Él nos permite estar aquí. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, en Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer una escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 2. ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. Y si no, aquí tenemos una, mire, atrás. Todo sale ahí también, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 2 de Segunda de Crónicas dice: Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más. Te bendecimos, Señor, te damos honor, te damos gloria, Padre. Damos alabanza a tu nombre que es hermoso. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos hables, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? El título de esta predicación es El poder de edificar un altar. Y el texto que leímos dice: Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Se está refiriendo a la presencia de Dios en un lugar, en un templo recién inaugurado por Salomón. Y nos damos cuenta a través de la Escritura en el Antiguo Testamento como los hombres de Dios, y no solamente ellos, también las naciones que no eran de Dios, que no conocían al Dios verdadero, levantaban altares para ofrecer ofrendas a sus dioses. Pero el pueblo de Israel en la Escritura, en el Antiguo Testamento, nos relata, nos menciona cómo los hombres como Noé, Moisés, Abraham, Josué, hombres como ellos, Job, edificaron altares de alguna u otra manera, a tal grado que esto era tan importante que en todo el Antiguo Testamento aparece un promedio entre hebreo y griego, la palabra altar, un promedio de 360 veces en el Antiguo Testamento. Y lo que significa en definición el altar, dice que es una piedra o lugar elevado donde se celebran ritos religiosos como ofrendas y sacrificios a los dioses, refiriéndose en su pluralidad de que, como decía hace un momento, cualquier nación lo podía hacer para ofrecer a su deidad. Y el pueblo de Israel hacía uso de estos altares. Nos damos cuenta en la Escritura, el primer altar que aparece en la Escritura, en la palabra de Dios, es en Génesis capítulo 8, el verso 20, donde dice: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y esta es una situación donde había terminado ya un diluvio, las aguas habían descendido y la tierra empezó a verse. Entonces Noé sale del arca y lo primero que hace es un altar, ofrece un sacrificio a Dios, al Dios verdadero. Es el primer lugar donde encontramos la palabra altar en las Escrituras. Después, en Génesis capítulo 12, Abraham fue un hombre que él edificó, según la Escritura, un promedio de 7 altares. Génesis capítulo 12, verso 7, dice: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel a él al occidente y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham edificó un promedio de 7 altares, incluyendo el altar más famoso, yo creo que el que más recordó Abraham en sus tiempos, fue el de Génesis capítulo 22,
verso 9, cuando Dios le pide, ve y ofréceme, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que tanto amas. Dice el verso 9, y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces nos damos cuenta que esto es algo que el hombre hacía, y en todos los altares que podemos encontrar en la Escritura, en la palabra de Dios, hay algo que domina esto. Lo que predomina en ello es de que ningún altar fue indicado por Dios, que Dios le dijera al hombre, edifícame un altar. En la mayoría de los casos, en excepción de David, que el profeta le dice y vaya y ofrezca sacrificio a Dios en un altar. Pero como estos que acabamos de leer, y la gran mayoría es así, no hay una orden de parte de Dios de que le diga, como ejemplo, a Abraham o a Noé, en cuanto salgas, levanta un altar y ofrece sacrificio, edifícame. Esto era algo que el hombre tenía que hacer por su voluntad, tenía que ser voluntario, tenía que ser algo que él en su corazón tenía que decidir hacer y levantar y ofrecer un sacrificio a Dios. No era algo que Dios le ordenaba. Entonces nos damos cuenta que eso tenía que ser algo voluntario. Y hay cuatro elementos que un altar requiere para que pueda ser edificado. Recuerde, el título de este mensaje es el poder de edificar un altar. Y se necesitan 4 elementos para poder edificar un altar. Y en los más comunes, los más sencillos, eran un montón de piedras, se necesitaba leña, se necesitaba fuego, se necesitaba una víctima, y eso podría ya ser una ofrenda, un sacrificio, un altar. Eso era lo que se necesitaba, y esto requería que hicieran todos aquellos que ofrecieran un altar, un sacrificio a Dios. Edificar un altar, cuando leímos nosotros ahí en Génesis, Abraham cómo llega a donde Dios le había dicho que pusiese o ofreciese el sacrificio. Dice la Escritura que en cuanto llega Abraham a ese lugar, dice que edificó él un altar. Y después la leña que llevaba cargando Isaac para el sacrificio, dice la Escritura, nos relata que él la arregló. O sea que todavía llegó y compuso la leña, dice la Escritura, compuso la leña para el sacrificio. Y eso demanda de nosotros trabajo que hacer para poder edificar un altar. Necesitamos hacer algo al respecto. Abraham tenía la opción de cumplir ciertamente y obedecer lo que Dios le había dicho, de ir y ofrecer a su hijo. Pero ¿de qué manera lo iba a ofrecer? Abraham todavía llegó y con diligencia, con detalle, dice que ofreció a su hijo y edificó un altar. Tomó tiempo para acomodar la leña, y el fuego que llevaban pues lo iba a encender en su momento. Entonces nos damos cuenta que requiere que se haga algo al respecto, que uno tiene la opción, uno tiene la decisión, decide cómo ofrecer ese altar. Bien, Abraham pudo haber llegado y aventar la leña, ahí tírala y ahí le prendemos fuego y que se haga el sacrificio. Pero más sin embargo, él tomó tiempo para edificar, para acomodar unas piedras. La Escritura no dice así, pero aún creo yo que Isaac todavía, Abraham le decía, arrímame esa piedra, hay que arrimar piedras a este lugar. Después puso la leña, y se necesita que hacer algo. El fuego lo llevaban ellos también. Cuando iban de camino, Isaac le dice a Abraham, Padre, aquí está la leña y llevamos el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y contesta Abraham y le dice, Dios se proveerá. Entonces, hacer un altar se requiere trabajo, se requiere que se haga movimiento, que
que uno haga algo al respecto. Ahora en estos tiempos, nosotros ya no hay esa ley, ya no hay esa manera de ofrecer sacrificio a Dios, ya no hacemos eso, pero sí espiritualmente hablando, cada uno de nosotros tenemos que tener un altar espiritualmente hablando, donde nosotros podamos llegar y ofrecer a Dios sacrificio, donde podamos ofrecer a Dios aquello que tanto amamos, pero que nos está haciendo daño en nuestra relación personal con Él. Tiene que haber un lugar que lleguemos a ese lugar para ofrecérselo a Dios, para que sea quemado delante de Dios, pero requiere que nosotros hagamos algo al respecto. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias o el resultado de construir un altar? ¿Qué era lo que venía, lo que acontecía cuando estos hombres decidían edificar un altar para sacrificar algo a Dios? Era algo que a Dios le conmovía, que a Dios le llamaba la atención, que alguien pusiese atención a estos detalles. Y si nos regresamos al texto que leímos en Génesis capítulo 8, pero hoy vamos a leer hasta el verso 9, podemos ver lo que la Escritura nos dice. Génesis capítulo 8, verso 9. Leímos el verso 20, perdón, Génesis 8:20. Ahora vamos a leer el 21. Dice: y edificó Noé, esto es saliendo del arca, y edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, ofreció sacrificio. Ahora, eso es lo que hizo Noé. Al salir del arca, lo primero que hace, por agradecimiento, por pacto con Dios, o para recordarse, ofrecérselo a Dios, él hace esto. Dios no se lo manda, Dios no le pide que haga esto, sin embargo, él hace esto. Y el resultado de haber edificado un altar y ofrecerle a Dios este holocausto, ese sacrificio, dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato. Y cuando estaba haciendo este sacrificio Noé, dice que Jehová percibió olor grato. Allá en el cielo, donde está sentado en su trono de gloria, algo conmovió a Dios, algo lo hizo inclinar su corazón, sus ojos a la tierra. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahora, lo dice inmediatamente después de que Noé está ofreciendo el sacrificio. Cuando él percibe olor grato que llega delante de su presencia, en su corazón se habla a sí mismo Dios y hace una promesa de no destruir al hombre una vez más como lo había hecho en esa ocasión, por algo que un hombre decidió hacer en su corazón. Llevó a cabo la obra de levantar un altar, de ofrecer sacrificio a Dios. El resultado es que allá en el cielo, donde está el Señor sentado en su trono de gloria, algo percibió el Señor y lo hace mirar a la tierra, y en su corazón determina el Señor no volver a destruir al hombre como lo había hecho en esa ocasión a través del diluvio, a través del agua, por este acto, por esta obra que un hombre decide hacer. Y ese es el poder que causa el edificar un altar. Algo sucede, algo acontece, y recordemos que no es algo que el Señor está diciendo: tienes que hacerlo, tienes que levantarlo y hacérmelo a mí, ofrecérmelo a mí. Esto sucede cuando hay un hombre
que decide hacer algo para Dios, que decide ofrecer algo para Dios, Dios se conmueve en el cielo, se habla a sí mismo y manda una respuesta. Aquella respuesta que ni el mismo Noé estaba esperando y ni estaba pidiendo, pero más sin embargo, por lo que él está haciendo, Dios decide hacer esta promesa a la humanidad. Es algo hermoso. En Génesis capítulo 2, verso 7. Este es Abraham. Dice en el verso 7, y apareció Jehová a Abraham. Es un verso que leímos, pero vamos a seguir leyendo. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero en el versos más adelante, cuando en el verso 15 al 18 dice, y llamó al ángel, es del mismo capítulo, pero más adelante dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, terminaba Abraham de haber edificado un altar y le aclara el Señor y le dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado. Está hablando de Abraham e Isaac. Dice, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Fue sin duda alguna por la obediencia de Abraham al ofrecer a su hijo. Pero dice, por cuando hiciste todo esto, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz de ir, levantar un altar y ofrecer a lo que más amaba, a su hijo. Y vemos lo que Dios le promete y le dice, por cuanto hiciste esto. Le da una promesa grande, le da una promesa que hasta el día de hoy hablamos de ella, conocemos. Y es que así es nuestro Dios. Abraham tuvo el detalle de ser obediente, y no solamente obediente, sino que ir más allá todavía y hacer esos pequeños detalles de hacer bien lo que Dios le estaba pidiendo. No solamente, imagínense, y es que nos debemos imaginar en la posición que estaba Abraham. Ciertamente leemos y hemos escuchado la historia desde niños tal vez de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero pongámonos en su lugar, pongámonos en esa situación de que Dios le está pidiendo a su hijo, a su único hijo, y Dios le dice, a tu único hijo Isaac, al que tanto amas, a ese ven y ofrécemelo. Y Abraham fue y iba dispuesto a ofrecer a Isaac, su hijo, a Dios. Y lo leemos así tan corrido y como que es algo que no nos conmueve ya porque lo hemos escuchado tanto, pero en realidad es una escena dolorosa para Abraham, porque ciertamente tenía temor de Dios, había hablado con Dios, había tenido relación con Dios, pero eso no lo hace exento a no sentir dolor al saber que Dios le pide a su hijo y que va a tener que ofrecerlo como sacrificio. Era una situación de dolor para Abraham en ese momento. Que Dios nos pida a nuestros hijos. Imagínense cómo vamos a estar. ¿Le seguiríamos aún sirviendo? ¿Seguiríamos creyendo en Dios? Y dice, ofréceme a tu hijo. Literalmente, hoy no es así ya, gracias a Dios. Pero pongámonos en la situación, pongámonos en los zapatos de Abraham, si es que tenía zapatos o sandalias.
era una situación muy, muy dolorosa para él. El ir platicando con su hijo, escuchar de su hijo: Padre, veo la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice esta frase: Dios se proveerá. Y decimos que lo dijo por fe, porque ciertamente era un hombre de fe, pero yo creo que también reaccionaba como hombre que era, porque ni modo que le va a decir al muchacho: pues tú eres el que vas a ser sacrificado en ese momento. El muchacho con 12 años hubiera corrido tal vez, o haber hecho algo. Entonces era una situación dolorosa, un momento difícil para Abraham en ese momento. Y todavía llegar y estar acomodando las piedras con el dolor de su corazón, acomodar la leña, el saber que su único hijo, el de la promesa, iba a ser sacrificado, era un momento de tanto dolor para Abraham. Pero más sin embargo, por lo que él hizo, los detalles que él hizo para levantar este altar y ofrecer sacrificio a Dios, y no cualquier sacrificio, viene esta respuesta de parte de Dios, la que leímos: por cuanto hiciste esto, Abraham. Le da unas promesas grandes que hasta el día de hoy las leemos, las escuchamos, por lo que hizo Abraham, por lo que él determinó hacer en su corazón. Ciertamente le dijo Dios, y si es cierto: ve, ofréceme a tu hijo. Pero nunca leemos que diga el Señor: levanta un altar, arregla la leña, hazlo muy bien y acomoda ahí a tu hijo y ofrécemelo. Era una decisión de Abraham de hacer estas cosas. Y es que cuando uno hace esos pequeños detalles, como lo hizo también Noé en su tiempo, algo sucede allá en el cielo. Algo acontece allá en el cielo. Dios inclina su oído cuando hay un altar que se está edificando, cuando hay un sacrificio que se va a ofrecer. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y con qué detalle lo hacemos? Algo acontece allá en el cielo. No lo vemos literalmente como Dios está obrando, pero ciertamente la Escritura nos dice que esto no pasa desapercibido en el tercer cielo, cuando hay un corazón solamente. No se ocupan muchos corazones, uno solamente que esté determinado a hacer algo extraordinario, a levantar un altar y edificar ese altar para ofrecer sacrificio a Dios. Un corazón es suficiente para que Dios, el Dios grande y poderoso, diga en su corazón: no voy a volver a destruir la tierra como lo he hecho en este tiempo, solo porque un hombre tomó la decisión de edificar un altar y ofrecer un sacrificio. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay un texto que diga que hay que hacer los sacrificios como ellos los hacían literalmente. Pero sí, el apóstol Pablo menciona en Romanos 12:1. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis delante de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora ya no hay sacrificios para traer y que el sacerdote los ofrezca a Dios en un altar literal, físico. Pero si el apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos. Nos está hablando a nosotros espiritualmente hablando, que ofrezcamos este cuerpo. Esta carne que no se quiere sujetar a veces, esta carne que tiene tantos deseos de todo lo que el mundo viene a ofrecer, de todo lo que el enemigo viene a ofrecernos, de seguir los pensamientos que el enemigo nos viene a traer. Esta carne que a veces no se sujeta, dice el apóstol Pablo: a ustedes, hermanos, preséntense
delante de Dios como un sacrificio vivo, haciendo figura de lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento. Cómo ofrecían una víctima para el sacrificio para Dios. Ahora Él dice, ustedes ofrézcanse como un sacrificio. Y no significa que voy a levantar un altar literalmente y yo solo me voy a enterrar un cuchillo ahí, me voy a sacrificar delante de Dios literalmente. Lo que quiere decir la Escritura es que nosotros, este cuerpo que es el que nos hace pecar muchas de las veces, lo ofrezcamos a Dios como un sacrificio. Que tengamos nosotros un lugar, un altar, que edifiquemos un altar. Y recordemos que para edificar un altar se necesita hacer algo. Arrimar piedras, traer la leña, edificarlo. No va a suceder nada si solamente queremos venir cada 8 días a la iglesia. Es bueno estar entre nosotros, venir y alabar al Señor aquí juntamente con nosotros, pero así no son las cosas. Necesitamos tener un altar, necesitamos hacer algo al respecto, edificar un altar donde haya un corazón dispuesto a hacer un sacrificio. Y ese sacrificio, dice el apóstol Pablo, ofrécete tu misma carne, ofréceselo a Dios. Y dice el texto, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable, que cuando lleguemos a ese altar y nos ofrezcamos delante de Dios, Dios halle gracia en ese altar, en ese sacrificio. Y cuando escuchemos la respuesta de Dios, vamos a decir, es porque hice lo necesario, tenía los elementos necesarios para edificar este altar, por lo tanto algo va a suceder y debemos creerlo con todo el corazón. Noé no estaba viendo a Dios y decir, cuando baja del arca, ahí entre el lodo tal vez, o buscó un lugar alto, como haya sido, no estaba viendo a Dios literalmente y ha de haber dicho, voy a hacer este altar y se lo voy a ofrecer a Dios, a ver cuál es su reacción, a ver cómo Dios reacciona a esto que voy a ofrecerle. Él no lo hizo de esa manera. Él fue algo que en su corazón determinó, escogió lo mejor de lo que había en el arca, hizo el altar y lo ofreció a Dios. Y cuando alguien dispone su corazón de esa manera, algo va a suceder allá en el cielo. Algo va a acontecer allá en el cielo. Y yo digo que ese mismo Dios que miró desde los cielos y percibió un olor grato, agradable, hace no sé cuántos años, ya muchos años, 4,000 años tal vez después del diluvio, se dice, ese mismo Dios ya no espera que alguien haga eso literalmente, pero sí espera que uno de nosotros como sus hijos se ofrezca todos los días como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de su presencia. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que edificar ese altar, arrimar las piedras, traer la leña. ¿Qué es lo que vamos a quemar? No va a llegar esa ofrenda, ese sacrificio delante de Dios si no lo hacemos como se debe hacer. ¿Qué se necesita? Se necesita fuego de Dios para que encienda y ese sacrificio pueda ser ofrecido allá en el cielo. Y eso requiere que el Espíritu Santo de nuestro Dios esté en nuestra vida para que nuestras oraciones puedan llegar allá en el cielo. Y cuando alguien haga todo esto, yo creo con todo el corazón que Dios va a contestar lo que nosotros muchas veces le hemos estado pidiendo, le hemos estado rogando. Lo que pasa que no queremos ni siquiera levantar el altar, mucho menos ofrecer sacrificio, porque ya el tan solo hecho de poner atención a esa palabra sacrificio, ya nuestro cerebro automáticamente
nos pone un alto, porque imagínese sacrificio. ¿Quién va a querer ofrecerse a sí mismo como sacrificio? La mente inmediatamente, el cerebro nos dice que eso nos va a costar, que eso nos va a costar lágrimas, nos va a costar dolor. Pero sin duda alguna, Dios espera que alguien se ofrezca como sacrificio, que traigamos algo que ofrecer a Dios. Tantas cosas que hay que nos detienen para ser mejores delante de Dios. Y empezando por el que está hablando, tantas cosas, no usted que está platicando con su vecino, yo, tantas cosas que me detienen para ser mejor delante de Dios. Pero muchas de las veces no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Hemos hecho algunos y hay que seguirlos haciendo. Que Dios nos siga ayudando a ir delante de Dios en ese altar que hemos edificado y ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo delante de Dios, que es el que más obstáculo es entre nuestra relación personal con Dios. Este cuerpo hay que sacrificarlo delante de Dios. Cómo reaccionamos muchas veces a las situaciones que nos acontecen, y más las que no son favorables a nuestra vida. ¿Qué actitud tomamos? Si no es la correcta, hay que traer eso en ese altar y ofrecérselo a Dios, presentarlo delante de Dios, que quite de nosotros todas esas cosas, basura que nos está deteniendo para tener una mejor relación con Dios. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice: presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Pero sacrificio, quien se quiere sacrificar a dejar esa costumbre que mi abuelito me heredó, que mi tía me enseñó, que cuando fui niño me marcó. Y aunque sea algo que está interfiriendo en nuestra relación con Dios, pero no la queremos dejar. No queremos deshacernos de aquellas cosas que nos detienen para tener una mejor relación con Dios y por consecuencia ser mejores hijos de Dios. Tenemos que hacer un altar, tenemos que edificar un altar. Los resultados que leímos, solamente algunos que leímos de esas personas, de esos hombres que porque lo deseaban así levantaban un altar y sacrificaban algo a Dios. Dios marcaba la historia, marcaba sus vidas con bendición, dándoles promesas, dándoles bendición. Y ese mismo Dios es el que está esperando que hoy alguien esté dispuesto a sacrificar su vida. Y sin duda alguna Él nos va a bendecir. Dice un texto de la Escritura, cuando segunda de Samuel, y esta es la historia de David cuando había censado al pueblo, el cual a Dios no le pareció, le mandó castigo por lo que había hecho. Dice la Escritura en el capítulo 24 del verso 21 de segunda de Samuel. Dice: y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Es una pregunta que le hace. Dice: y David respondió: para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David sabía lo que Dios le gustaba.
Él tenía la opción de decir, ok, hará una por ser rey, David. Él tenía la opción de llegar y arrebátenle lo que tenga y hay que hacer una lumbre, vamos a ofrecer sacrificio al rey. Y nadie le podía decir nada porque era el rey. Si se oponía a toda la familia de Araúna, lo desaparecían. Pero más sin embargo, vea el detalle, y por eso David es un hombre considerado conforme el corazón de Jehová. Él dice, no voy a ofrecer a Dios holocaustos que no me cuesten. Él sabía cómo llegar al corazón de Dios. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica desde la tierra y cesó la plaga de Israel. Y eso era el poder de levantar un altar, de edificar un altar. Cuando un hombre de Dios levanta un altar, ofrece sacrificio a Dios, algo está pasando allá en el cielo, algo pasa allá en el cielo delante de Dios, que Dios manda respuesta, que Dios manda bendición a aquel que con un corazón dispuesto se determina y dice, voy a levantar un altar para Dios, teniendo oportunidad de tener las cosas fáciles, toman el lado difícil para ofrecérselo a Dios, el lado que les cueste, así como le costó David pagar por su precio a los bueyes y todo lo que se requería para ofrecer sacrificio a Dios. Y dice que entonces David compró la era, los bueyes, y edificó allí David un altar a Jehová. David allí lo levantó. Ahora nosotros espiritualmente hablando, espiritualizando un altar, analicemos nuestra vida, si en verdad hacemos lo suficiente para estar en un altar y ofrecerle a Dios un sacrificio. Para muchos de nosotros quizás venir a la iglesia pueda ser un sacrificio, pero déjeme decirle que no es un sacrificio. Si determinara llegar caminando desde su casa, a lo mejor sí sea un sacrificio, pero se sube al carro, prende su carro, prende el aire acondicionado, pone música y llega a este lugar, lo reciben, lo sientan en una silla cómoda como en la que está. Cantamos y alabamos a Dios. No, y a veces ni cantamos y ni alabamos a Dios. Es más, ni aplaudimos. ¿Será realmente un sacrificio venir a la iglesia? No es un sacrificio. Si alguien lo toma así, hoy le estamos diciendo que no es un sacrificio. Quizás por alguna razón que yo no sepa, quizás sí a un sacrificio vamos a dar el beneficio de la duda, pero en realidad con todas las comodidades, con todo lo que tenemos, no es un sacrificio el estar en la iglesia. Ofrecer un sacrificio es que vamos personalmente allí donde usted está solo, usted y Dios, tomar la decisión de decir, esta noche voy a evitar las noticias y me voy a ir a ese cuarto que está solo y ahí voy a estar, porque voy a edificar un altar y voy a ofrecer un sacrificio a Dios. Voy a dejar de cenar esta noche, de hacer algo que hacemos comúnmente, que sea realmente un sacrificio, y tomar ese tiempo para ofrecérselo a Dios, venir delante de Dios y doblar nuestras rodillas, postrar nuestro rostro en tierra, en carpeta hoy en estos tiempos y decir, aquí voy a estar pidiéndole a Dios misericordia, ofreciendo a Dios esas cosas que no me dejan estar más cerca de Él, esas cosas que hoy en este día pude haber
hecho mal delante de su presencia. Eso es edificar un altar, sacrificar aquello que nos cuesta dejar, que estamos tan acostumbrados a hacer todos los días, y que por la voluntad de nosotros mismos decir, hoy no lo voy a hacer, hoy voy a hacer algo diferente en esta noche, en esta hora, el momento que usted decida hacer. Voy a levantar un altar. Voy a ofrecer sacrificio, porque Dios me va a escuchar, así como escuchó a aquellos hombres en la antigüedad. Si lo creemos, sin duda alguna, Dios lo va a hacer, pero hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo en nuestra vida personal, ofrecer algo que nos cueste en verdad, que nos duela en verdad. David posiblemente no le dolía sacar 50 ciclos de plata y darlos porque era rey, pero el hecho de tan solo tener en el corazón hacer esas cosas para Dios, lo conmueven esos detalles. Dios va a hacer algo cuando un corazón esté dispuesto a edificar un altar y ofrecer un sacrificio que nos cueste. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy? Meditemos un poco. Si hemos levantado o edificado un altar y haber ofrecido algo que nos cueste. ¿Qué nos cuesta? Hoy en estos tiempos creo yo que dejar el teléfono por unas 2 horas, eso sí nos cuesta. Hay que edificar un altar y decir, no voy a tener el teléfono llegando ya del trabajo por 2 horas, y esas 2 horas voy a leer la Biblia, voy a platicar con mi esposa, con mis hijos, hacer algo diferente. Quiero trabajar para edificar un altar. Y cuando alguien lo haga voluntariamente, no dejar el teléfono, joven, junior, porque tu mamá te dice, ya deja ese teléfono. Y ahí ya aprovechas tú para decirse, voy a hacer un sacrificio. No, tiene que ser voluntario. O tu esposo, esposa, no solamente porque tu esposo te dice, o viceversa, hacer algo y ya pues hacerlo, ni modo. No, es algo que debemos hacer, así como aquellos hombres al poner un pie, en este caso Noé, de la barca hacia afuera, que nazca en el corazón decir, voy a hacer un altar, voy a edificar un altar y ofrecer sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Por qué? Porque Él me salvó, porque Él me rescató de este diluvio, mi familia y a mí, mis hijos y sus esposas. Y por eso yo creo que Él es digno. Por eso voy a arrimar unas piedras, voy a buscar un lugar adecuado, voy a ofrecer sacrificio a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Y es ahí cuando Dios va a hacer algo al respecto. Cuando ese corazón esté dispuesto a dejar esas cosas y ofrecérselas a Dios, es ahí donde Dios va a hacer la obra que nosotros tanto estamos esperando y que no hemos recibido de parte de Dios, porque tal vez hemos tomado el venir a la iglesia, el hacer algo que comúnmente hacemos dentro de la iglesia como sacrificio, y en realidad pues no es un sacrificio. En algunos casos puede ser, pero más sacrificio va a ser cuando de nuestro corazón, sin responsabilidad, porque lo tengamos que hacer, determinemos hacer algo, levantar un altar y ofrecer sacrificio a Dios. Es ahí donde el Dios de amor y de misericordia va a obrar en aquel que se determina a hacer algo así para Él, para honrarlo, para glorificarlo. Pero queremos que Dios nos conteste fácil y rápido, sin que nos cueste nada. Que con una oración de 1 minuto y unos 2 sacudidas de nariz y lágrimas, unas 5, ya queremos que Dios conteste la petición que tanto anhelamos y queremos. Y en realidad no nos ha costado ofrecer un sacrificio a Dios. Hoy en estos tiempos, Dios es lo que quiere que haya
una persona, solamente una. No fue Abraham y Sara quien levantó o edificó un altar, no fue los hijos de Noé, solamente una persona, solamente una se necesita dentro del hogar que se determine y diga: voy a levantar un altar y ofrecer sacrificio a Dios, voy a dejar eso que me está obstaculizando mi relación con Dios, lo voy a sacrificar, lo voy a traer delante de Dios. Y cuando menos nos demos cuenta, vamos a recibir la respuesta que usted y yo estamos esperando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esos detalles son los que Dios percibe desde el cielo. Pero tiene que constarnos, el altar significa trabajo, es hacer algo al respecto, tener que sacrificar delante de Dios para que venga la respuesta de Dios. Así como a estos hombres, Dios, cuando hacían estas cosas, Dios contestaba con bendición para sus vidas. Quizás nosotros, y me incluyo, no hemos hecho lo suficiente por aquella necesidad, por aquella petición que tenemos delante de Dios, y no la conocen todos, no la saben. Yo tengo necesidad de parte de Dios. Yo sé que usted tiene necesidad de parte de Dios, que no la conozco y no la quiero conocer, pero Dios sí quiere que usted venga delante de Él, que se disponga y diga: hoy sí voy a hacer algo al respecto, voy a edificar un altar, voy a ofrecerme como un sacrificio vivo, santo delante de Dios. Y cuando haya eso en un corazón y haga la obra de levantar, edificar un altar y traiga que sacrificar, Dios va a contestar esa oración que por muchas veces la hemos estado pidiendo y no ha venido de parte de Dios. Pero tenemos que hacerlo, que nos cueste. Hay que buscar la manera: Señor, ¿cómo te puedo ofrecer un sacrificio? Pero como decía hace un momento, el hecho de que su mente escuche sacrificio, ya queremos salir corriendo. ¿Quién le gusta sacrificarse? Queremos todo bien fácil. Queremos todo inmediatamente. Pero nuestro Dios prueba nuestro corazón. El hombre que ofreció las cosas a David le dijo: mi señor el rey tome todo, haga con ello lo que quiera, y su Dios le conteste. Y era una opción que tenía David. Es cierto, tráiganla, acomoden aquí, y como era rey podía haber dicho: a ver, tú levántate el altar, tú vete a traer fuego y tú haz el sacrificio. Pero no, la escritura dice que David edificó el altar y ahí él ofreció sacrificio a Dios. Y es que es ahí donde solamente tú y Dios van a hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Es solamente tú y Dios para recibir la respuesta que tanto estamos pidiendo, que tanto estamos esperando. Nos conformamos y tomamos como sacrificio muchas veces las cosas que como responsabilidades tenemos para hacer, cuando tal vez en el corazón ya no hay el deseo, no son las ganas, o si solamente es por compromiso para salir de la responsabilidad. Y creemos que de esa manera estamos sirviendo a Dios, y ciertamente lo hacemos, pero siempre debe haber un corazón dispuesto a hacerlo con todo el corazón, con gusto, con alegría, así como que también hay el deseo de poder edificar, levantar un altar para ofrecerle a Dios todas las cosas que nos separan de Él, que nos limitan para tener una mejor relación con Dios. Hay un corazón dispuesto solamente que se debe determinar, y ese es el suyo, es el mío, de decir: esta noche, este día, hoy por la noche, mañana por la mañana, voy a hacer un sacrificio. Voy a edificar un altar a las 5 o 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y voy a ofrecer sacrificio a Dios. Es lo que Dios quiere. Y la promesa de parte de Dios es que Él va a bendecir nuestras vidas.
Es que Él va a darnos de su gracia, de su misericordia. Pero tiene que haber el inicio del sentir en el corazón de cada uno de nosotros. Y sin duda alguna, Dios, en su grande amor y misericordia, hasta este día su amor, su poder sigue siendo el mismo. Y cuando Él ve adentro de nosotros un corazón dispuesto a hacer la obra, a levantar, edificar un altar, ofrecer sacrificio, Él sin duda alguna nos dará bendición. Nos dará lo que muchas veces hemos estado pidiendo y que no lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque tal vez no nos ha costado nada. No hemos hecho lo suficiente para que llegue para que Dios perciba un olor grato desde la tierra. Pasamos desapercibidos delante de Dios según nuestros sacrificios. Y por eso Dios no nos da aquellas cosas que están detenidas en el cielo, que son para nosotros. El mensaje hoy en esta noche es que al edificar un altar, el traer sacrificio, va a haber un resultado, una consecuencia, y eso va a ser bendición para nuestra vida y estimularnos a nosotros mismos a edificar un altar en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones de Dios. Que determinemos nuestro corazón a levantar, a edificar un altar. ¿Para qué? Para molestarlo solamente, para sacarlo de su comodidad. No, somos solamente para que seamos más bendecidos de lo que ya hemos sido hasta hoy por su misericordia. Porque lo único que Él quiere es seguirnos bendiciendo. Si nos ha bendecido de una manera hasta este momento, imagínense ustedes si un corazón se determina a levantar un altar, edificar un altar y ofrecer un sacrificio, ir más allá todavía. Sin duda alguna Dios bendecirá nuestra vida, bendecirá nuestro hogar, bendecirá nuestros hijos, bendecirá nuestros trabajos, bendecirá todas las cosas que nos rodean, porque hay un corazón dispuesto. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Lo que miramos en esta ocasión, el resultado, el poder que esto ocasiona de edificar un altar. Si Noé no hubiese levantado un altar, quizás ya hubiésemos perecido con agua, porque la Escritura dice que por lo que hizo este hombre, Dios se dijo en su corazón que no lo iba a volver a hacer. Dice el dice Job, capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, edificaba un altar Job para ofrecer sacrificio a Dios. Y es lo que hoy en estos tiempos se necesita. Que alguien llegue a ese altar y ofrezca sacrificio por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Que Dios siga teniendo misericordia. Hoy hacen falta hombres y mujeres determinados que sigan intercediendo, levantando altares para interceder por la familia, por los hijos. Así como lo hacía Job. Y hoy en esta noche yo quiero invitarlo. Aquí hay un altar para pasar, venir delante de Dios y traer aquellas cosas que usted sabe, que solamente usted sabe. Puede levantar un altar en este lugar por unos minutos y ofrecer sacrificio a Dios. Ofrecer aquellas cosas
que de alguna manera u otra han estado perjudicando su relación con Dios. Decirle: Señor, ya no quiero estar así, ya no quiero vivir así. Ofrézcalas en esta noche, tráigalas a este altar. Quizá mañana reciba la respuesta que usted ha estado esperando. Quizás mañana sienta fuerzas, las cuales no tuvo hoy en este día. Quizás mañana tenga ánimo que no tuvo en este día, porque en este momento vino delante de Dios a este altar a ofrecer sacrificio y percibió olor grato allá en el cielo Dios, y mandó la respuesta en esta noche. Porque quizás en esta noche haya un corazón solamente y Dios incline su hermoso rostro hacia esta tierra como lo hizo en aquellos tiempos, y diga: voy a darle lo que tanto está esperando. Voy a darle la respuesta. Voy a darle la promesa de que su familia iba a ser salva, de que su familia va a ser salva. Pero solamente hace falta un corazón determinado, un corazón que quiera hacer la diferencia. Que nos cueste ofrecerle a Dios las cosas que le ofrecemos. Hacer algo en lo personal fuera de lo común, lo que hasta hoy hemos hecho para captar la atención de Dios, esperando en su misericordia, en su amor, en su promesa, en su fidelidad, por lo que nosotros traigamos en esta noche a este altar. Dios puede enviar la respuesta que tanto hemos estado esperando. Y esto fue lo que hizo Dios. Esto fue lo que prometió Dios a Abraham después de haber levantado y edificado un altar y ofrecer sacrificio a Él. Ese sacrificio, ofrecer eso que Él tanto amaba. Y Dios le dijo: por cuanto hiciste eso, yo bendeciré tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Por cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Por cuanto has hecho esto, le dijo Dios a Abraham, por haber levantado un altar, por haber edificado un altar y ofrecer sacrificio. Hoy el Señor desea que haya un corazón. Él tiene tantas cosas para bendecirnos, más que las que nosotros podamos pedirle. Pero lo que pasa que tal vez, probablemente, quizás queremos las cosas, las respuestas fáciles. No hay un corazón que diga: voy a levantar un altar a Dios.